Bueno, ¿arrancamos? Gente, a ver si se acuerdan, ¿por qué compramos los seres humanos? Emoción. Vamos, bien, Lu. Con emoción. ¿Y entonces para qué compramos? Para satisfacer las emociones que nos genera la necesidad de tener emociones. ¿Cuánto dice que emociones? Qué bárbaro. Se me llenó de humo todo, o sea. Es la máquina de humo. Sí, vale, está la bola girando, ¿viste? Falta la humo. Ramírez, vos intentaste dos. Claro. Vuelvo, y esto es muy importante. Compramos para aplacar una emoción inconsciente. Acuérdense de eso. La compra finalmente es para aplacar una emoción inconsciente. Una pulsión, perdón. Para aplacar una pulsión inconsciente. Lo disfrazamos en términos de una operación y de obtener algo. Pero ese obtener va en búsqueda de una emoción. Entonces, ¿por qué es importante que tengan en claro esto? Porque entiendo que la negociación es lograr que el cliente vaya encontrando la satisfacción de su pulsión inconsciente a medida que va teniendo la conversación con nosotros. Porque si logro eso, estoy más cerca de lograr que finalmente cierre la operación. O estoy más cerca de dejar de perder tiempo si me doy cuenta que su pulsión consciente es, por ejemplo, hacer el como si voy a comprar. Fingir esto que antes decía Edgardo, ¿no? Esto del turista inmobiliario. El turista inmobiliario también está jugando una pulsión inconsciente. Parte de esa pulsión inconsciente es como la histeria. ¿Vieron esto de, ay, sí, que te coqueteo, pero que después arrugo? Bien. Acuérdense de los teléfonos en silencio, ¿puede ser? Vuelvo a este punto. Poder mirar que esa pulsión inconsciente nos va a estar mostrando en todo momento de la negociación. Si como dijo hace un tiempo atrás, hablando sobre corredores inmobiliarios, uno me contaba la historia de otro que no era muy prolijito. Y no, pero este era no solo que no era prolijo, lo cual es un tema. De ella que me dijo con una boleta Claro. de Capcu, y vos que me tiraste palo. No, yo no dije nada de vos, pero hablaba de otro. Y cuando hablaba de este que no era prolijito era para ser suave, porque es más que desprolijo Mañoso. garca. Entonces el segundo, que me contaba la historia, le dijo, loco, dice que un día se encontraron los dos y le dice, loco, ¿por qué siendo que nosotros tenemos tan buena relación, cada vez que hacemos algo me caga? Y me dice, porque le dice que el otro le dijo, yo soy como el cuento del alacrán del cuento. Entonces ahora, ¿de quién es el error? ¿Del que es el alacrán o del que sigue yendo a ser la rana que cruza al alacrán? De que sigue yendo. Del que sigue yendo. Y esto es la pulsión consciente del cliente o de la persona que a veces tiene que ver con cagarte, con hacerte perder tiempo, con hacerse el que tiene, viste que te aparecen eso, no, porque yo acabo de cerrar una operación y que bla bla, y vos lo mirás y tan crocante de seco. Pero sin embargo, se hacen. ¿Pero por qué? Porque su pulsión es mostrar todo un personaje. Bueno, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Entender esas pulsiones. Observarlas. ¿Para qué? Para hacer un buen negocio. Porque aparte nosotros somos mandatarios, bueno, yo me hablo como si fuera, no soy corredor inmobiliario, pero digo, ustedes son mandatarios de una indicación que dio un otro, que es el dueño de la propiedad. Ustedes tienen que llevarle esa buena negociación, tanto al que compra, pero también al que vende. Siempre estamos, y la inversa, ¿no? Esto de cuando tenemos que negociar, entender la pulsión inconsciente que se le juega al que tiene que poner la propiedad. Una cosa de loco esto. Bueno, y para ir cerrando. Entonces, estábamos hablando de la pulsión inconsciente como modelo de
como elemento que hace a que se produzca una operación en sí, pero que la pulsión inconsciente está en todo momento. Entonces vuelvo a esto. Nuestra función es estar todo el tiempo atento a eso, de que lo que se va a jugar es poder satisfacer esa pulsión inconsciente. Todo momento, con ustedes mismos. O sea, no es lo mismo el grupo hoy que la semana pasada y que hace 2 semanas atrás. ¿Por qué? De forma individual, cada uno tenía ciertas pulsiones inconscientes que lo tenían más retraído. Y se generó un inconsciente colectivo de un grupo que era más retraído. Hasta que después de repente pasó algo y el grupo se alivió y se empezó a poner más extrovertido. Ahora, ¿cuál era? Y volviendo al tema de esto de la paciencia. Si yo hubiera querido forzar esa extroversión desde el primer momento, hubiera generado un choque porque hubiera generado resistencia. Si yo acompañaba esa pulsión inconsciente de, che, me tengo que guardar porque estoy en Funes, acá nos conocemos todos y el qué dirán y todo eso que se les juega sin saber, pero que se les va jugando todo el tiempo en la cabeza, a la mayoría, no a todos, esa es la pulsión inconsciente de decir, bueno, ok, van a estar todos prevenidos. Todo eso es estar atento, todo eso es venta. Se los dije el primer día, yo les vendo un modelo de vender. Entonces, la idea es que apliquen lo mismo con el cliente. Y fíjense que ustedes van incorporando, es decir, metiendo en el cuerpo todo esto que vamos hablando semana tras semana y lo van haciendo de una forma orgánica, donde no hay un dolor profundo, hay una pequeña molestia cada vez que yo le digo, ¿hicieron la tarea? ¿Hicieron la tarea? ¿Hicieron la tarea? ¿Pero qué generó? Molestia. Es una molestia biológica necesaria para que den el siguiente paso. ¿Pero qué hago? Un pasito chiquito. Ahora, si yo quisiera hacer un paso grande, no sé, de darle cierta tarea, de que tienen que haber hecho un sondeo de la hostia o hubiera empezado por lo que va a ser la clase de que viene, hubiera empezado la primera, que es donde les voy a explicar cómo es el sondeo. Si yo hubiera hecho eso, ustedes hubieran hecho en el rechazo, che, no, esto no es para mí. Bueno, ustedes tienen que lograr lo mismo con el cliente. Ir conociéndolo y dejando que el otro se deje conocer. Esa paciencia es fundamental. Bien. Vamos a terminar con el camino de los programas de inconsciente. ¿Para qué compramos los seres humanos? Hablábamos el otro día, hablamos del miedo a morir, del miedo a no tener, la lealtad inconsciente a los programas familiares, la necesidad de dar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta como una de las emociones que se juega y se define una decisión de compra? ¿Qué pasa? Ah, gracias. Cuando hablo con el cliente, ¿a quién de acá vendió alguna propiedad que era para un hijo o para un nieto? O sea, que la persona lo compró, 1 o 2, nada más. Ok. Ale, también, ahí está. Bien, Cintia también. Bien. Uno de los factores, antes cuando Lucas contaba esto de la señora esta de 70 años, que tenía ¿cuántos hijos? Uno de los... No sabe cuánto dijo. Por eso no sabemos cuándo, no, es la tarea para la semana que viene que nos cuente. Ahora, a ver, ¿qué pasa? Cuando yo puedo empezar a entender que la necesidad de dar empieza a ser una pulsión, es una emoción que está y por ende va a pulsar al otro a hacer una acción, es un lugar donde yo me puedo meter como la fisura. Ahora, ¿cómo lo logro? Cuando el otro me cuenta. ¿Qué puede ser la necesidad? ¿La necesidad de comprarle al otro? Sí. ¿La necesidad de recibir amigos? También. ¿Qué es la necesidad? La necesidad de recibir nietos, de recibir hijos. La necesidad de tener un espacio para compartirle a otro. Esa necesidad de dar me puede abrir un montón de conversaciones para por qué este lote es el adecuado, por qué esta casa es la adecuada, por qué este departamento es el adecuado. Ahora, si yo no sé y no me doy el permiso de conocer al otro haciendo que dialogue, no voy a poder llegar a tener esa información. Ahora, ¿es muy sutil? Sí, eso es la fisura.
La fisura es un espacio absolutamente sutil donde el otro muestra una emoción que puede disparar a que te diga que sea una operación. Miren, el otro día me acordé de esto. A mí me pasó algo muy particular en un tiempo. Yo vivía en un lugar donde alquilaba y tiempo después en las redes sociales conozco una chica. Nos ponemos a conversar, bueno, listo, dale, vamos a vernos, pum, donde nos vamos a ver. Le digo, me manda una foto un día, foto de un video que había grabado y muestra un balcón, el video. Y le digo, che, ¿vos vivís por tal zona? Sí, voy a hacer el cuento corto, vivía en el mismo departamento donde yo vivía antes. La cuestión es, bueno, che, qué loco, bueno, alucinante. Esto es lo que le quiero contar. Cuando me cuenta por qué se decidió alquilar ese departamento, es por un plafón verde que había en una de las habitaciones, era un plafón que yo había puesto. El hijo llegó y dijo, ay, qué lindo, mamá, me encanta, qué sé yo. Como vio que el hijo estaba a gusto, le alquiló ese departamento. A lo que voy es, fíjense que esa operación la termina haciendo por una emoción que tiene que ver con el hijo. Estamos hablando del contexto de alquiler, exceso de demanda, de oferta, todo. Esto mismo podría haber pasado en una compra. Fíjense qué factor emocional tan sutil puede definir una operación. Esto es lo que quiero decir, la importancia del vendedor de poder conversar con el otro para poder lograr ese elemento sutil que te abra la puerta para que alguien defina por qué va a comprar un lote o no, por qué va a comprar una casa o no, por qué va a comprar un departamento o no. Y les puedo asegurar que no tiene que ver taxativamente con el precio. ¿Es un condicionante? Lo hablábamos la semana pasada, sí, pero más condicionante es el valor. Y el valor es la emoción que el otro reciba. Entonces, cuando yo sé que las personas, una emoción que va a disparar es la necesidad de dar, que no digo que funcione, que pasen todos, pero cuando yo frente a la fisura veo esa posibilidad, por ejemplo, voy a usar este mismo ejemplo de esta chica, darle lo que el hijo quería, cuando puedo encontrar eso, tengo dónde pararme para hacer una negociación. Y dejo de pararme quizás en, no sé, las características de que si te asomabas veías el río, que era una de las características que tiene ese departamento, que tiene un frente de 20, sí, era de 20 metros el balcón. O sea, y yo me hubiera parado, o sea, si alguien no escucha, te parás ahí. Y lo más importante era que tenía un plafón verde, que lo había puesto el inquilino anterior. Entonces, la necesidad de dar como elemento de la fisura es muy importante para que alguien defina algo. El otro, necesidad de dar con la inconsciente intención de recibir. Esto es el otro punto que... Hiciste con una chica. ¿Qué cosa? Necesidad de dar con la consciente intención. Pero aparte era muy loco porque yo llegaba y era como llegar a mi casa. Entonces era como... fue... Por una factura que había quedado. Claro. En el medio yo me había ido a Estados Unidos, o sea, había pasado un tiempo importante entre una cosa y otra. No, muy loco. Era bueno el plafón. No, el plafón era bueno, duró. Bien, pero bueno, volviendo a este otro punto para que tengan en cuenta la intención de recibir. Miedo a la pérdida. ¿Por qué otra gente hace una operación? Tanto sea del que vende como del que compra. Antes lo dijo en un momento Gaspar. Dijo, no quiero quedar como un boludo. Ese es un miedo a la pérdida también. El miedo a la pérdida de la dignidad. El miedo a la pérdida del respeto. El miedo a la pérdida también se juega en el cliente. El cliente tampoco quiere quedar como un boludo. El cliente tampoco quiere perder, no solo desde lo económico, no quiere perder dignidad, no quiere perder respeto frente a los amigos, frente a la familia, no quiere perder su lugar en el sistema familiar. Cuando la semana pasada charlábamos de esto que te dijeron a vos, no es el momento, que yo te decía, no sé si es que no era el momento o que no se permitía merecerlo. Entonces, poder entender que una de las emociones que va a jugar a favor o en contra de una operación es el miedo a la pérdida. ¿Qué es lo que tengo que estar atento? Ver qué escucho con el cliente. ¿Qué teme perder? Tanto sea si hace como si no hace la operación. ¿Por qué? Voy a usar el ejemplo de la semana pasada de María Julia, cuando dijo, no es el momento. Ok, perfecto. ¿Qué tengo miedo de perder? Algo de futuro. ¿Qué sería nuestra función? Hacerle ver que lo que está perdiendo quizás es una oportunidad.
Porque como sé que el miedo a la pérdida es una emoción que se va a disparar en una decisión de compra, tengo que jugar a favor de eso. ¿Querías decir algo? Sí, un ejemplo del miedo de la pérdida, por ejemplo, que me pasó ahora con un cliente, de esa pérdida de dignidad. O sea, en el medio de la negociación estábamos negociando por 2 departamentos distintos. Que yo sé claramente cuál es el que le conviene, o sea, porque hay una diferencia entre los dos que te hace saber cuál es el que le conviene a esa persona, en precio, en calidad, etcétera, etcétera. Entonces, como que uno quería ir a la reunión a mostrarle por ahí eso. Y en la reunión me di cuenta que, bueno, que había una negociación que al tipo le tocaba el ego. Punto. Entonces, como que estaba ahí como queriéndole decir, en un momento agarré, me callé, empecé a revolver el café, dejé que tire toda la mierda de todo lo que me pasó y le volví a dar dignidad. Digo, ¿vos qué querés hacer? Yo acá estoy para lo que vos qué querés hacer, vos qué querés hacer, por listo, anoto, esto ¿qué querés que le diga? Listo, esto. Se fue chocho después de todo lo enojado que estaba en el momento. Ajá. No importa, dije yo, a mí qué me importa, yo porque tengo que cerrarle yo el negocio que a mí me parece que es mejor. Porque aparte de la conveniencia... Por explicarle algo que el tipo le chupa un huevo. Pero además hay una cuestión. La conveniencia Se llaman calma. Menos mal que calma. Volvemos. La calma no me he dado cuenta que tenía que tener. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Bueno, ahora, fíjense, y esto es muy importante. Cerramos ahí. Muy bien, esto es importante, digo, ¿qué es conveniente? Nunca sabemos qué es lo que conviene. No sabemos ni para nosotros lo que nos conviene. O sea, somos tan cara dura que nosotros creemos que sabemos lo que nos conviene y no sabemos lo que nos conviene. Nunca lo sabemos, en realidad, nunca, jamás. Creemos que sabemos lo que nos conviene. ¿Vieron la película Sí, Señor? ¿Alguno la vio acá? Sí. Levante la mano, así de paso se me despierta un toque. Ok. Para los que no la vieron, mírenla. Les voy a contar solamente el resumen, después lo que pasa. Jim Carrey, ¿no? Jim Carrey. Una persona toda así muy triste, mustia, deprimida, que de repente se encuentra en un lugar donde aparece un gurú que le dice que hay que decirle que sí a todo a la vida. Y que para que tu vida cambie tenés que decirle que sí a todo y que si no decís que sí a todo te va a caer una maldición. Entonces él le empieza a decir que sí a todo. Y la película te cuenta la transformación, de una forma muy graciosa, la transformación de esa persona. Y para mí esa película es genial porque te muestra esto, de que si uno fuera desde lo que uno cree que le conviene, ¿a cuántas cosas le diría que no? Y sin embargo, muchas veces al decir que sí, te abrís a un mundo de posibilidades. Porque en realidad no sabemos lo que nos conviene, lo que hay atrás de aquello que se está presentando. Entonces, ¿cómo pretendemos saber qué es lo que le conviene al cliente? Nosotros lo que vamos a ver es las posibilidades. Ahora, no se olviden nunca de esto. El cliente va a comprar según sus programas inconscientes. Y si su programa inconsciente es comprar una casa que de acá a 2 meses se le rompa un caño porque es un edificio de 30 años con caño de plomo, va a comprar una casa con caño de plomo que se le rompa en 2 meses. Porque su pulsión inconsciente lo va a llevar ahí, te guste o no te guste. Hoy veníamos charlando con Mica de la vida, veníamos hablando de las parejas y de cómo cada uno atrae en base a lo propio. Bueno, en los negocios es lo mismo. Y el cliente va a traer el negocio para él en base a lo que él tenga que resolver. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Escucharlo. Vuelvo a la definición de venta. Ver lo que el otro quiere para ver si lo tengo disponible. ¿Y si no lo tengo disponible? Lo busco con otro. O sea, a ver, ¿cuánto? Yo prefiero por el caso el que le va a atrasar una propiedad y se atrasa en 25. No, yo quiero 40, pues yo no quiero regalar. No te la va a comprar nadie ese precio. Pero ahí está el segundo error es ese. O sea, el segundo punto es el error, mejor dicho, eso quise decir. Que es mentira que no se lo va a comprar nadie. Eso vos no lo podés saber. Lo que vos podés decir, y en esto comparto lo que dice Edgardo, definir tu política. Yo no vendo cosas o no ofrezco cosas que estén por fuera de lo que yo considero que es el precio del mercado. Ahora, vos no sabés si no se lo va a comprar nadie. Porque como decía mi viejo, siempre hay un roto por un descosido. ¿Y puede aparecer alguien que se lo compre? Sí. Las probabilidades, es decir, algo que vos puedas probar, ¿es menor? Sí, pero las posibilidades existen. Entonces,
En todo caso, te quedará como experiencia, o a él le quedará como experiencia, el hecho de todo el tiempo que le tuvo que dedicar a encontrar ese que lo quería comprar en 40.000, usando el mismo ejemplo que vos estabas dando. Ahora, ¿qué es lo que te toca a vos? Definir tu propia política. Esta es mi política. Yo vendo cosas que estén dentro del rango del precio que yo creo que puedo llegar a ofrecer y vender. ¿Y cómo respaldas eso? ¿En qué sentido? Al cliente, ¿cómo se lo respaldas profesionalmente para que él entienda que vos lo estás asesorando? Yo no me pararía en esa pelea. Yo lo que haría... Acompañar esa política con un respaldo profesional. Es decir, mira, te muestro, este es el mercado. No, es que yo no haría eso. Claro. Yo lo elaboraría de otra forma. Yo tengo un cliente que lo tiene sobrevaluado y empiezo a mirar la historia y lo empiezo a hacer hablar para que me diga de dónde viene el valor. Primero me va a contar que se lo dijo el vecino, que se lo dijo el tío, se va a parar por un montón de lugares, hasta que después, en un momento te va a empezar a contar la historia de cómo llegó a ese lugar. Y cuando llegue a la historia de ese lugar, yo le voy a decir, yo te entiendo, ahora, vos podés tomar conciencia de que le estás poniendo el valor por lo emocional y que el mercado no te compra la emoción, sino que te compra lo que considera que está dentro de lo que el precio que le pone ese ladrillo a los caños. No, este es el valor. Yo te agradezco, te deseo lo mejor, pero estaría haciendo algo que no va a ser bueno para vos ni para mí, porque me estás pidiendo que haga algo que como vendedor jamás haría, vender algo fuera del rango, algo que no, de lo cual no estoy convencido. Prefiero hasta, mirá, no sé, hasta te daría algún otro colega, pero no sé. Yo me corro, yo busco, en ese sentido buscaría correrme. Ahora, pero primero hago todo el camino de que vea la emoción. ¿Sabe qué es lo más probable que pase? Que me llame de nuevo. Miren, en el 2010 me llama un cliente. Bueno, en realidad me llama una persona, ahí te dejo. Me llama una persona para que le comercialice la pantalla de central. Entonces yo le explico todo el negocio cómo tenía que ser. Yo venía a vender vía pública, lo conocía muy bien. Se lo expliqué y le digo, mirá, como vos lo querés hacer no va a funcionar por esto. Pasaron 10 años. Me vuelve a llamar. Che, vos tenías razón. Era tal cual como vos me lo dijiste, ta. Tengo otro negocio. Bueno, esto va a ser así. Si vos querés hacerlo, te va a ser así. No me vuelve a llamar, queda ahí. Hace 2 semanas. Volviste a tener razón, me dice. Vamos a juntarnos, me tengo que juntar la semana que viene y a veces pasa eso. A veces te encontrás con esos clientes que es preferible que quede claro cómo vos te movés y que en algún momento o te llame o te recomiende antes de quedar mal parado. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Vuelvo al punto del rubro inmobiliario y ahora lo dejo a Fer que quería hacer una pregunta. Cuando está sobrevalorado, quiero conocer la emoción. Nosotros tenemos una casa en Buenos Aires en la inmobiliaria que está sobrevalorada. Pero yo sé la emoción que se le juega a los dueños atrás. Y sé que no la va a vender a ese precio. Pero entiendo que hasta que ellos no rompan ese factor de la emoción, no la vamos a poder vender. Ahora, no me voy a pelear con ellos con el precio. Lo acompaño sabiendo de, che, vos estás poniendo el mes. La tomaste igual a la propiedad. Es un íntimo amigo mío. Entonces me dijo, me pidió que se la tome. Bueno, primero en ese caso yo creo que le tenés que aclarar. Pero que nosotros se aclaramos, es que nosotros, a ver, vos sabés que se la aclaramos. A este precio no lo va a vender. Es muy difícil venderla. Tal cual. Nosotros la vamos a mostrar, pero... Yo tengo carpeta, pero tampoco quiero que en 3 meses me diga que soy un choto. Porque... Exactamente. Pero estamos hablando de un íntimo, o sea, ahí como, dale. Bueno. Y a nosotros por otros factores también nos convenía. Fer, ¿querías preguntar algo o decir algo? Quería comentar. Generalmente a mí en lo particular en esas situaciones me sucede... ¿En cuál de todas? En el tema de sugerir un valor de mercado y que el tipo no lo entienda en principio, ¿no? Sí. Pausa. ¿Se dieron cuenta que lo que yo hice es ponerlo en contexto? Yo estoy en un diálogo, a propósito lo hice. Estoy con un cliente, sale una conversación y habíamos abierto varios temas, lo meto en contexto de vuelta. ¿Por qué? Porque eso me cierra la conversación. Seguí. Generalmente lo que me sucede, no sucede tal vez como inmobiliaria, es que ese tipo después llama a otro, por ahí para no aceptar lo que nosotros le sugerimos o no sentirse que nosotros teníamos razón o que es un pelotudo o lo que fuere. Sí. Entonces, ¿en qué fallamos? Pasamos el cartel del otro. Claro. Entonces, ¿en qué fallamos o cómo podemos revertir esa situación para que el tipo
nos llame a nosotros, como vos decías, y no llame a otra inmobiliaria para no sentirse que nosotros teníamos razón o que él estaba fallando en la lógica. ¿Cuál es la característica que les dije que tiene que tener un vendedor profesional? Más allá de que ahora les tengo que contar todas las otras. La otra, paciencia. Paciencia. Paciencia, ¿qué implica? Que si vos estás convencido de que está sobrevalorada la propiedad y la propiedad la agarró Juancito sobrevalorada, paciencia hasta que Juancito no la pueda vender porque el mercado está sobrevalorado y te llame y te diga, che, la verdad que vos tenías razón. No te va a pero llamar, sabe que tenía razón. no necesariamente, ¿sabes dónde te va a llamar? Para, esperen, Por ahí ¿sabe? sacamos un problema de encima porque el tipo de Ese es otra, después no la quiere está bien, vender. por eso, bueno, eso, a ver, este es otro factor. Acá está muy bueno que traigas eso, Fer. Digo, acá hay dos cosas. ¿Qué es? Tener en cuenta de que, esperen, pues me distraje, porque justo vi ahí otra vez el mate y digo, por favor no hagan cagada con el mate, se lo suplico, si no se termina el tema del mate. Bueno, quiero volver a esto. Por un lado, si vos con el cliente hablaste no desde la pelea, yo lo que les invito es, cuando a un cliente ustedes buscan plantearle una posición, no se la planteen desde la pelea, plantéenselo desde un lugar orgánico. El lugar orgánico es mostrarle desde dónde está poniendo el valor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos lo mostrás desde el lugar orgánico, no quiere decir que el otro te vaya a dar la razón. Simplemente no generaste esa sensación de lucha y de contraposición que hace que por orgullo después no te llame. Cuando decía orgánico, ¿qué sería? Didáctico. Orgánico es, ¿sabes qué? Y estaba por dar este ejemplo. ¿Te acordás cuando fuimos al departamento aquel de esta señora que después nos dimos cuenta que en realidad no lo quería vender? Y voy a sumarme con esto. Les cuento la anécdota. Vamos con Ale a ver un departamento y nos encontramos con una mujer. Lindo departamento, zona céntrica. Y la mujer hablaba y hablaba y ella te contaba y te explicaba y todo y manejaba la vida y qué sé yo. Y entonces nos sentamos los dos y ella tenía pasado un precio que no era de mercado. Estaba muy pasado. ¿Qué pasa? La conversación inicial se dio, Ale, y encima no hacía tanto que laburábamos juntos. Mirá, este no es el precio de mercado, Y lo tenía como con día inmobiliaria. Lo tenía con día inmobiliaria. A lo cual, ¿qué hice yo? Le dije, me puse a charlar con la persona. Entonces cuando me pongo a charlar con la persona, yo me daba cuenta que ella hablaba del marido, pero el marido no estaba ahí. Y ella hablaba. No me acuerdo cómo ya taxativamente qué pregunta le hago, porque nos empezamos a hablar de la vida, nos contó que el hijo, que vivía en Estados Unidos, que manejaba ciertas cosas, Claro, el marido había fallecido no hacía tanto, bueno, hacía un año ni algo. Pero ella había quedado muy dolida con esa muerte, porque el tipo había estado bastante enfermo durante mucho tiempo. Entonces para ella el departamento eso representaba un valor emocional mucho más grande que el valor de venta. A lo cual nosotros, charlando en esa cuestión de eso orgánico y esto de, ¿qué es lo que pasó en lo orgánico? Cuando le empezamos a decir, mirá, nosotros nos damos cuenta que vos lo tenés un valor y puesto con otras inmobiliarias, que por ahí tiene toda esta carga emocional y quizá en un momento le dije, quizá vos no estás dispuesta a venderla. Y es lo que quería decir. Hay gente que dice que quiere vender, pero no quiere vender, así como hay gente que dice que quiere comprar, pero no quiere comprar. ¿Qué terminó pasando? Que nos dice, bueno, tengo un terreno en tal lado, ¿por qué no lo van a ver? Y qué sé yo, y nos dio. Después también estaba sobrevaluado, no importa eso. Pero nos abrió el juego a otro negocio, este es el punto. Nosotros en esa operación, en el que quiero que pase, que era conocer a esa persona, nos llevamos la posibilidad de otra operación. La podríamos haber generado si queríamos, no sé. O sea, no elegimos avanzarla porque también estaba sobrevaluada. Ahora, lo importante de esto es entender que lo orgánico empieza a hacer esto. Cuando vos a la persona, al sentirse escuchada, que fue lo que pasó ahí, al sentirse escuchada de que podía expresar aquello que tenía con el peso para ella, que era el tema de la muerte de su marido, entramos en una confianza que nos abrió un juego que hasta acá no le había abierto a ninguna de las otras inmobiliarias. Y tenía 10 inmobiliarias laburándola. Y todos sabían que tenía esos terrenos para vender. Entonces, esta es la importancia de encontrar ese camino. Ahora, ¿qué requiere de paciencia? ¿Eso implica que no te corras? No, si no está dentro de tu mercado, te tenés que correr si dentro del producto que vos querés vender. Tenés la responsabilidad de correrte, pero no te tenés que correr necesariamente por el choque. Podés haber dejado una sensación amorosa que haga que al otro no le genere resistencia llamarte luego.
Porque eso es lo que ustedes tienen que lograr, que el otro no se peleen con la gente porque no coinciden con el precio. Yo me terminé pasando por otra vieja que me cagaste a pedo. Claro. Exactamente. Exactamente. Porque se me peleó con... No, Ale, o sea, no es por ahí. ¿Por qué? Porque vos tenés que generar esa emoción de que al otro no le cueste volver a llamarte. ¿Se entiende? Pero ¿cómo lo hago? Siendo atento y escuchando. Pará. Judith, estaba, Lean, alguien más había. Vos, Lucas, estaba por decir algo. Lucas, ¿vos querías decir algo antes? No. Lean y después Judith. Muchísimo. Ayer me mandé una de estas, primero desde el ego y después desde el amor. Tengo un flaco. Me encanta, cuando empiezan a hablar así, te juro que ustedes no saben lo que me pasa. No. Tengo un cliente que me pide un pelín, poquitito más de lo que la casa vale y llevo gente y él me presiona mucho. ¿Qué pasa que no se cierra? ¿Qué pasa que no se cierra? Claro, y ayer voy con un colega y siempre toda la casa cerrada, todas las luces apagadas, todas las cortinas. Entonces lo abrazo cuando me voy y le digo, boludo, ¿querés alquilar la casa o no la querés alquilar? Cuando me voy en el auto se lo digo mal. ¿Vos te das cuenta que vos no querés alquilar la casa? Cada vez que voy me recibí con las ventanas, se lo dije mal porque tenemos una relación de amistad. Me recibí con las ventanas cerradas, todas las luces apagadas. Es real. ¿Estás seguro que vos la querés alquilar? Y después dije, me fui al carajo porque lo apreté mucho. Y después dije, no, pará, decíselo bien. Y digo, che, la verdad me quedé pensando, ¿vos estás seguro que querés alquilar la casa? Y el flaco me empezó a poner ojitos. Me dijo, bueno, lo hablamos hoy porque el flaco hoy me confiesa que en realidad él me aprieta a mí, porque está con un temita ahí con la mujer, que se separan, qué sé yo. Él está viviendo en esa casa que la quiere alquilar, pero no la quiere alquilar. Y nada, me aprieta con que yo no le estoy llevando a la gente o que no se la estoy alquilando. Y en realidad me parece que no la quiere alquilar. Y hoy me lo va a confesar. Cuéntame más. Bueno, el martes que viene todos sabemos que parte de la tarea es que Lean cuente cómo siguió la novela esta. Porque además, acá lo que viene es cuál es la historia con su mujer que se está separando. Y que le impacta en todo eso a él. Ahora, fíjense esto, de poder empezar a estar atento a estas jugadas, esto es lo que yo pretendo. Que empiecen a estar atentos de lo que pasa atrás, ese es el programa inconsciente que se está moviendo todo el tiempo y que no nos damos cuenta que en el cliente se mueve todo el tiempo. Entonces, y segundo, a veces, cuando hay confianza, decir mal es la forma amorosa. También hay que tener en cuenta. Lamentablemente, porque muchos de nosotros venimos de el síndrome del amor negativo, como dice Hoffman, ¿no? Que es donde, porque te quiero te aporreo. Pero bueno, sí, lamentablemente mucho traemos esa memoria. Me tratás bien, no te quiero, me tratás mal. Es estúpido. Y no, pero papá, mamá me trataban así, los hermanos me trataban así, entendés que tu inconsciente dice, esto es amor. O sea, bueno, entonces también hay que ver a ver en qué momento, y a veces, ojo, una cosa es ser amoroso y otra cosa es no ser firme y a veces vehemente. Yo con los clientes soy vehemente. Si lo tengo que ser, lo soy. Y sí, o sea, y después le digo, che, te sacudiste con usted mismo, por ahí lo freno. O sea, ok, y después ya está. O sea, pero como hay una continuidad, esa vehemencia no queda como violencia. Porque, y ahí te dejo, Judith, que querías decir algo, pero hay algo que hay que entender. La agresividad no es algo negativo. Lo negativo es la agresividad con ira o con violencia. Pero la agresividad en la vida es necesaria. ¿Qué implica la agresividad necesaria? Ir para adelante. Entonces, a veces con los clientes, la agresividad amorosa, por más que suene contradictorio y no lo es, hace falta. ¿Y cómo? Hablando que hablábamos antes con Ayelen, poniendo límites. Che, mirá, ahora, porque lo haría hasta con un amigo yo. Yo estoy viendo una serie y un amigo me rompe los huevos, si es por romper, no porque me necesita de verdad. Ey, loco, dale, todo bien. Ahora estoy mirando una serie, después te hablo. Chao, estoy mirando el partido. Nos vemos. Hasta me estoy viendo con alguna chica y me escribe, che, te hablo en un rato. Y sí, estoy viendo el partido, o sea, dale. Eso sí. Y sí, pero porque tiene que ver con los límites. ¿Sí? Judy, ¿qué quería decir? ¿Qué quería preguntar? Me quedé con lo que contaba ella, me pasa muy seguido
yo sé que no me las sé todas, pero a veces uno quiere asesorar. ¿Y en dónde entra el límite con todos estos programas inconscientes que traen las personas? Las personas compran por distintos motivos, que es lo que nos estás explicando. Pero yo a veces estoy en el límite, yo sé que son dos propiedades distintas, o dos zonas distintas, y no es que la que me da lo mismo que compre cualquier cosa. O sea, que compre, pero sé que tal zona no le conviene, pues vale lo mismo, pero tiene menos servicios, está mal catalogada, no sé. Lo dejo ir al cliente, que decida él indagándolo, o entro. Ahí me hizo un... Está muy bien, no sé, está buenísima la pregunta. Yo aprendí a asesorar preguntando. Yo desarrollé un método patentado que lo llamé preguntoría. Es más, yo hago eso para las empresas. El primer proyecto, antes de desarrollar ASI, cuando yo tomo el proceso de laburo con Ale, lo primero que le vendí fue el proceso de preguntoría. ¿Verdad? Porque este tiene un vozarrón, se cree que habla despacito. Sí. Todos nos enteramos del quilombo. Bien, vuelvo. ¿En qué consiste ese método? Y ahora lo llevamos a la venta. El método de la preguntoría es un método que lo que hace es trabajar con la fuerza del otro y con el programa inconsciente del otro, a través de determinadas preguntas pueda definir el norte que quiere lograr para su empresa. ¿Para qué hago eso? Para que cuando le arme el plan de marketing esté en sintonía con los programas inconscientes que la persona puede llegar a ejecutar. Si yo fuera como experto en marketing y le dijera, lo que vos tenés que hacer es esto, esto y esto, porque a mí se me ocurre, no va a estar en sintonía con los programas inconscientes de mi cliente. Y por ende, el plan de marketing va a quedar dormido y el cliente no lo va a ejecutar. Lo que pasa en la mayoría de los casos de todos los que hacemos marketing. Desde que desarrollé esa herramienta, mis clientes, lo que yo les suelo armar después como plan de marketing, efectivamente lo ejecutan. ¿Por qué? Porque está en ellos. Ahora esto mismo te lo llevo al tema de la venta. Si vos lo querés asesorar al cliente, lo que yo haría es seguir preguntándole la importancia, por ejemplo, nombraste la zona y la posibilidad de reventa, porque vos dijiste el valor. Ok, pero capaz que para la persona no le importa el precio de reventa porque no lo piensa vender más. Y capaz que esa zona le gusta porque vivía alguien ahí y le resulta conocida. O porque tiene amigos por ahí, estoy fabulando suposiciones. Ahora, ¿cómo me entero? Desde la pregunta. Porque lo que vos crees que es más conveniente está desde tu lógica. Que no necesariamente la lógica del cliente. Ahora, ¿cómo lo podés revertir? Que compre bien. Claro, pero para que compre bien, preguntale más. Lo mismo que le estabas por decir en formato de afirmación, ahora llevarlo en pregunta. Que compre bien para ellos, no para los... Exactamente lo que acaba de decir Luca, que compre bien para ellos. Y que a su vez se hagan responsables de su propia compra, porque si no, sigo teniendo cliente niño. Que después que te va a decir, ay, vos me lo asesoraste mal. No, vea, hacete cargo. O sea, yo te pregunté, y vos me armaste el mapa. Esto es como si viene un cliente y me dice, ay, no, el plan de marketing me lo armaste mal. No, pará. O sea, por lo general, cuando yo presento estos planes, estos proyectos, los clientes dicen, loco, me leíste la mente. Claro, lo que no tomaron conciencia es que yo los había estado escuchando todo el tiempo. Y con los clientes me pasa igual en la venta. ¿Cómo es? ¿Me leíste la mente? No, te estoy escuchando. Lo que pasa es que te hago las preguntas de tal forma para que vos me las cuentes. Y yo la información la voy incorporando. ¿Qué te diría? Pregunta. Transforma la afirmación, y a todos se lo digo, transformen las afirmaciones en preguntas. Van a ver cuántos más clientes los van a empezar a recomendar si hacen eso. Pero aunque sea empiecen a practicar los ejercicios del día 1, o sea, no le va a salir lo del día 4. ¿Ok? Funcionó de hecho porque como que me chequeé yo, que me di cuenta que yo porque estoy tan apurada por decirle a él lo que yo le quiero decir. Digo, si tengo que... Por eso te digo, me puse a revolví el café respirando, claro. Y dije, a ver, pará, yo soy la que estoy desesperada por explicarle a él cuáles son los beneficios. ¿Y cuánto hace de esto que pasó? Y una semana. Ah, ok, o sea, parte de todo este proceso. Sí. Mirá, qué bueno. Bueno, eso. Porque cuando yo les planteo al día, cuando llegan, si algo de lo que fueron viendo les sirvió, tienen que ver con esto. Que empiecen ustedes a tomar conciencia
de que esta información la están incorporando, metiendo en el cuerpo y que la apliquen. O sea, esto es como cuando les conté la anécdota de Fede Montblanc cuando dijo que haría Cuadri en este momento. O sea, bueno, eso, o sea, que lo apliquen. ¿Okay? De IPF, que no viste esa que dice que quería Messi. Claro, el otro día la vi, te juro que la vi, me acordé de cuando Fede dijo eso. Sí, se la habló. Tal cual. Bueno, Edgardo, ¿vos querías decir algo? ¿Levantaste la mano antes o no? Sí, pero no sé. Ok, ya pasó, no pasa nada. Bien, ok. Otros elementos que aparecen en la decisión de compra y de venta, el apego y la costumbre. Bien, el apego que tiene que ver con, tanto sea la zona donde voy a vivir, no querer vender una propiedad, por eso le pongo el valor alto. Esto que está pasando con este muchacho, hay que ver qué apego hay ahí para alquilarlo, por encima la propiedad es de él. O sea, ¿por qué no quiere que otro entre? ¿Qué iba a decir, Juli? A mí me pasa que, por ejemplo, vos querés, te dan para la venta una propiedad. Y cuando la persona se acerca al valor, no, pero le falta. Pero vos decís, pero ¿Le falta qué cosa? ¿me estás cargando? Estamos al límite, o sea, le faltará un 10% de lo que la otra persona quería. Sí. Entonces, yo empiezo, ¿en serio no va a cerrar? Si estamos ahí. Sí. No. Y ahí te das cuenta que en realidad no quiere vender. Claro. No quiere vender porque lo construyó, porque le gusta, porque todavía no soltó, porque hay una historia atrás. Pero entre que vos entendés todo eso, yo me pego unas mareadas que tengo ganas de sacudirlo. Está bien, pero ¿qué faltó ahí? Yo entender lo que ella quería realmente. Sí, y en eso una conversación previa que te permita empezar a simular con el cliente en lo previo escenarios posibles. Pero si ella me llama para darme la propiedad mía a la venta, después no entiendo por qué ella no cede en nada. ¿Hablando de algo puntual? Sí. Vamos por parte. ¿Les pasó alguna vez que salieron con alguien, pareja, hombre, mujer, lo que sea? Y decir, ¿para qué saliste si después no va a querer nada? ¿Les pasó? Lo mismo pasa en la venta. Entonces, las personas creen que quieren algo, pero su pulsión inconsciente es mucho más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros en el rol de vendedores? Como también nos toca en la vida. Poder detectar. Miré para allá porque me quedé pensando si lo digo en estas diapositivas o más adelante. Algo que tienen que tener claro. El cliente siempre se va a mentir. Siempre. El ser humano, por definición, primero se va a mentir. A ver, aún así, vieron que por ahí yo los freno porque ustedes empiezan a poner chistes y chistes en cosas que, paren, porque es una forma de mentirse de que quieren aprender, pero es la resistencia al aprendizaje. El cansancio es una resistencia al aprendizaje. La falta es una resistencia al aprendizaje. La mentira es decir que quiero aprender. La verdad es, quiero aprender, quiero incorporar cosas, pero me cuesta. Lo mismo pasa en la venta. El cliente primero se va a mentir, va a decir, no, yo quiero vender esto, lo quiero, ya está. Me quiero cambiar todo. Pero el cerebro le va a decir, entre otras cosas, che, pero esto era tuyo, lo construiste de tal forma, entonces va a tener apego. ¿Cómo te va a mover de este lugar? La costumbre. Che, y si estamos haciendo un mal negocio, el miedo a perder. Van a empezar a aparecer todos estos programas inconscientes. Ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer nosotros? En la conversación previa. Está bien, el cliente te llamó, pero cuando vas a reunirte con el cliente, definición número 1, el cliente tiene miedo. Todos los seres humanos, acción que vayamos a hacer, la vamos a hacer con miedo. Ok, primero que tengo que tener claro, van a tener miedo. Segundo, se miente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarmar el miedo paulatinamente y que empiecen a aparecer los programas de mentira. ¿Cómo lo puedo hacer? Una de las cosas, simulando escenarios. Simulando escenarios de tal forma que la persona, ¿se acuerdan lo que hicimos el ejercicio de lo consciente y lo inconsciente? Que el inconsciente no distingue lo real de lo simbólico. O sea, ¿lo hice con ustedes? No. Hagan lo siguiente. Pongan la mano así. No me miren más a mí, miren la mano. Miren la mano. Ahora en la mano pongan una cebolla pelada. Y miren esa cebolla pelada. Mírenla bien, cómo se ve ahí todo su colorcito, los gajitos, todo de la cebolla. Ahora abran la boca y darle una buena mordida a la cebolla. No me miren a mí, miren la cebolla. Y darle una buena mordida a esa cebolla. ¿Qué sensación tuvieron? ¿Tenían una cebolla en la mano?
taxativamente tenían una cebolla en la mano. No, taxativamente. El inconsciente, no la mordiste, o sea, el inconsciente no distingue lo real de lo simbólico. ¿Qué implica? Que para el inconsciente, y por eso también le digo que esto lo tienen que aprender, porque el inconsciente no acepta bromas. ¿Qué pasa? Cuando entiendo que el inconsciente no distingue lo real de lo simbólico, me permite saber que, por ejemplo, en el caso del que vende, le puedo simular escenarios para que empiece a vivir la emoción como si eso estuviera sucediendo. En el caso del que compra, le puedo simular escenarios como para que sienta la emoción en el caso de que ya estuviera hecho la operación. Porque como no distingue lo real de lo simbólico, le hago vivir la emoción del momento. Otra pregunta. ¿Se acuerdan dónde estaban el 11 de septiembre del 2001? Ok. ¿Por qué todos nos acordamos dónde estaba? Pero ¿y por qué? ¿Y qué estaba haciendo? Shock. Por la emoción. Porque lo que impactó en todos nosotros es la emoción. Tan fuerte que cada vez que pregunto esto, por lo general el 99% de la persona o el 100% de la persona me dice, sí, yo me acuerdo dónde estaba. La piedra y calle Salta. Ok, por eso, la de calle Salta. Bueno, yo tengo como ejemplo, uso siempre el de, ahora empezó el de calle Salta también. Ahora, lo que pasa es que yo soy internacional, ese es el tema. Entonces las conferencias, ¿me entendés? La piedra estaba mostrando una casa que estaba en Banquio. Ok, vuelvo. Chicos, vuelvo acá. Pensé que había explotado el Vesubio. Vuelvo acá. Entonces, ¿cuál es la importancia de entender esto? Que en la emoción yo puedo conocer al cliente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hacerle vivir las emociones. Entonces, este 10%, ¿qué es lo que yo revisaría si no hubiera habido oportunidad antes de conversar esos márgenes con el cliente y que vivencie la posibilidad de esos márgenes? ¿Y cómo lo hago? Contándole historias. Mira, me pasó en una cosa de estas características o así. Espera que Pablito y Luciano se me ha avisado que... Pablito. Va a tener. Chao, Pablito. Chao, Pablo. Va a quedar grabado esto. Vuelvo a esto. ¿Cómo hago? Le cuento historias. Mira, me pasó en una casa de estas características, X cosa, o le pasó a un colega, a veces la operación. ¿Cómo te sentirías vos si... No, yo la quiero vender, bueno, pero ¿cómo te sentirías? A ver, y lo presiono, le pregunto, che, si yo te traigo a alguien así, nos pasó en aquel departamento que contaba hace un rato que fuimos con Ale. Che, pero si nosotros traemos así a alguien con esta plata, no quiero, listo, ya está. Todo el tiempo que nos evitamos de estar quemándonos en ofrecer algo que no quería ser vendido. Y, perdón, y ahí te dejo, Fer. Y no quería ser vendido porque para esa persona era muy importante quedarse ahí porque le recordaba a su marido fallecido. Contra eso no voy a luchar porque no hay plata por ahora que haga romper eso. Ahora, si yo sigo teniendo una buena relación con esa persona, cuando esa persona si elige hacer el proceso, en un momento quizás lo suelta el marido y con eso se permita soltar la propiedad. Y si se permite de verdad hacerlo, yo quiero estar primero para ser quien se lo pueda ofrecer a un precio de mercado. Fer y después Emiliana. Cuando nosotros hacemos un chiste, ¿la resistencia al aprender? Sí. ¿Y cuando lo haces vos? No, pero tiene que ver en el contexto. Está muy bien. No, porque hay momentos, está muy bien lo que dice Fer. Hay momentos donde el chiste lo usamos y lo uso. Lo he usado en mi aprendizaje como una resistencia al aprendizaje. No es que el humor es una resistencia al aprendizaje. Digo, hay momentos donde estamos hablando algo que requiere de una seriedad y de una escucha que de alguna forma necesita nuestro inconsciente bloquearla porque es demasiado. Esa es la resistencia al aprendizaje, a eso me refiero. Y ojo, me ha pasado, yo mismo me lo he analizado y decir, che, ¿por qué yo interrumpo en determinados momentos? Y empecé a entender, mira, este es mi lado infantil. Y empecé a ver, pero no quiere decir que todos los chistes, aparte de cosas que dicen, están buenísimas. O sea, tiene que ver en qué momento dicen qué cosa y que lo evalúen. ¿Ok? Aparte me encanta que se haga divertida la clase, eso está genial. Pero hay momentos donde me doy cuenta que
que no lo están haciendo por hacer el chiste en sí, sino por romper lo que no están soportando, su inconsciente no está soportando cierta información. Bien, Emiliana. A ver si logro expresarlo bien para que se entienda. Me ha pasado que por ahí ofrezco una propiedad, el propietario me dice, no, quiero tal dinero, uno va con varias ofertas y siempre resiste, o sea, no quiere venderlo. Al mes me entero que lo vendió por otra inmobiliaria por mucho menos. O sea, ¿es algo personal que tiene que atravesar o que yo no lo supe acompañar en ese proceso de inconsciente que no pudo romper? En realidad, lo que yo me preguntaría ahí es qué hubo de mí que no logré tener esa confianza con el cliente. O sea, de alguna forma, primero, entender que eso nos puede pasar a todos, ¿sí? Porque acá también puede pasar algo. Lo voy a dar con este ejemplo. Vas vos, ¿sí? A venderla, vamos a poner un nombre acá, viene Juan. Juan, un hombre mayor, adulto, qué sé yo, quiere vender una propiedad. Juan es un hombre medio arcaico, vamos a decir así, que con ciertas visiones sobre la vida y sobre los géneros. Entonces Juan, vení vos, Emiliana, y le explica, che, no, porque esto, la venta, qué sé yo. Y Juan paradito acá, dice, esta piba no sabe nada, qué sé yo, los pibes no saben nada, bla, bla, bla. Mira Raúl, me hace acordar a mi hijo. Y ya, Raúl me habla de otra forma, claro, me habla de otra forma, me dice lo mismo, pero en mi emoción, él me impacta de otra manera. Eso no lo podemos manejar. Lo que podemos hacer es tratar de estar advertidos. Llamar a Raúl. Llamar a Raúl. Está igual, pero voy. Esto es estar advertidos a que eso puede suceder. Ahora, es más probable que si vos, cuando venís en la negociación y está Juan acá, todo, y te ve como una niña, y de repente vos te parás como una profesional que indaga, puede existir de que de repente deje de verte como una niña y pase en su inconsciente a verte desde otro lugar, rememorando a otra persona de su entorno, pero más adulto. Y quizás ahí tapa la visión de, sí, Juan es buen pibe, pero sigue siendo un pibe. Y esta me hace acordar en su inconsciente y en más adulta, vamos a cerrar la operación acá. ¿Se entiende? Entonces, ahí te dejo, Sandra. No castigarse frente a la decisión del otro, pero entender que en el profesionalismo nosotros podemos lograr impactar de una forma positiva para un cliente, nos dé la confianza. Ahora, nos la va a dar, ahí te dejo, Edgardo, nos la va a dar en tanto y en cuanto sus propios programas inconscientes. ¿No conviene cambiar de interlocutor en base al feeling? Si te das cuenta. Sí, claro. Si te das cuenta. Espera, había levantado la mano, quiero respetar, Sandra. No, yo lo que también me parece que en el caso de Emi, por ahí capaz que también no es una cuestión nuestra, digamos, como vendedores, sino también una cuestión del cliente. Que bueno, Emi le dijo al asesor y después por experiencia viene otra inmobiliaria, te dice exactamente lo mismo y bueno, va. Es lo que estoy diciendo, es que tiene que ver con esto, tiene que ver con que Juan se paró desde un lugar donde en sus programas inconscientes le dio más autoridad, en este caso a Raúl, que a ella. Ahora. El problema fue de haber estado primero y que bueno, la persona recién tuviera que hacer el proceso y después de cara a la segunda inmobiliaria como... No sé, porque en ese sentido, no, yo ahí en eso no estoy tan de acuerdo, que tiene que ver con que el otro llegó primero. Tiene que ver con que yo puedo llegar primero, pero puedo impactar de una forma donde, y me ha pasado en un montón de ventas, llego primero, hacen todo el camino y vuelven a mí. Porque de todos los que visitaron, se me venía mientras te lo estaba contando, una experiencia con una empresa muy grande que le vendí durante 2 años, fuimos la agencia de publicidad de ellos, de comunicación y de marketing. Y pasaron por la mayoría de las agencias acá a Rosario, averiguando presupuestos. Yo fui el primero y volvieron a mí. Y volvieron y me dijeron, ¿sabes qué? Porque vos fuiste el más serio de todo en cómo nos armó la propuesta. ¿Pero por qué? Porque yo ya usaba este método de la preguntaría y los había escuchado. Entonces, a esto voy. El programa del inconsciente del otro es el que juega. Ahora, acá es donde yo tengo que aprender a pararme como vendedor. ¿Cómo me tengo que tratar de parar como vendedor? Siempre como el adulto. Siempre como el grande. ¿Para qué? Para que el otro cuando en su programa inconsciente me vea en reminiscencia de aquellos que son los más grandes para él. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ahora sí, el que juega es el otro. ¿Quién más había levantado la mano? Edgardo. Me pasó una vez en una tasación que estaba haciendo con un colega, los dos sabíamos que íbamos a tasar la misma propiedad
y el muchacho era vendedor de seguros. Y después de presenté un informe de tasación donde hablamos un montón de por qué vendían, para qué, bueno, todo. Y una sigla que digo, lo califico a través del NURC. Si él no tiene necesidad de urgencia, realismo y capacidad para vender ese inmueble, no es mi cliente. O sea, NURC. claro, Necesidad, realismo, urgencia, realismo y capacidad. realismo y capacidad. Lo acabo de aprender, ¿eh? Yo me hago el que sé, pero mentira, nunca lo había escuchado. ¿Lo podés repetir? NURC. Necesidad de venta, urgencia, si está dispuesto, cuánto tiempo está dispuesto a estar con la propiedad a la venta. A lo mejor te dice 5 años, bueno, no quiere vender. No quiere poner la venta, no quiere vender. Realismo y capacidad, o sea, si él por ejemplo tiene que vender para comprar otro inmueble. Amaro, poner otro curso. No. En fin. Lo vamos a poner acá. Yo digo, me pegó mucho, me acuerdo en ese momento que yo iba con esto de la profesionalización y después me terminó diciendo, la verdad que es muy bueno todo, pero fuiste muy técnico, me dijo. Y así todo quise empatizar, pero por algo el otro, que un amigo que llegó más a él, desde otro lado, y yo estaba más enfocado en lo profesional. Ok, pero ahí está perfecto lo que vos traes. Atención, ser profesional no es necesariamente ser técnico. Ser profesional tiene que ver con a escuchar al otro de tal forma en que puedo hablar con el lenguaje que el otro necesita que le hable. Ese es el verdadero profesional. Es decir, miren, justo la veía que Mica hacía así con la cabeza y pienso, en el formato audiovisual, si viene un cliente y te dice, tengo que hacer reels para promocionar algo, no tenés que proponerle quizá una mega superproducción de Spielberg. Alcanza con un plano americano donde listo, la persona está hablando esto, le metiste algunos iconos, a ver dónde vas a poner el subtitulado y ya está. Y eso es ser un profesional. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno tiene todos los condimentos técnicos, pero se olvidó del condimento fundamental. Estar en sintonía con el otro. Esa es la verdadera profesionalización. Estar en sintonía con el cliente. Y según el tipo de cliente, es lo que voy a mencionar en términos técnicos. Ahí te dejo. Porque me hace acordar cuando yo empecé a estudiar marketing. Cuando yo empecé a estudiar marketing, claro, empezábamos con el punto de equilibrio y un montón de palabras que vas incorporando. Y lo que me fui dando cuenta en mi propia experiencia, que había momentos, chao Edgardo, nos vemos. El próximo, el bonus, lo hace. El NURC. Lo que me di cuenta es que había momentos donde yo tenía que usar las palabras técnicas y había momentos donde tenía que hablar en el llano. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Una pena justo que Edgardo se fue porque en realidad esto era más para él. Sí, claro, o sea, para cuando mires el video. Y tu inconsciente va a tener que pensar, dar atención a esto si miras el video de Edgardo, porque es esto, claro, la profesionalización, y esto ahora sí se los regalo para todo, no tiene que ver con solamente usar palabras técnicas. Tiene que ver con qué hago con las palabras técnicas y cuándo saco las palabras técnicas. Esperá, estaba Lucas antes y después te dejo a Flor. Sí, no, que calma. Vamos juntos a pasar a lo que sea una propiedad y somos distintos. Sí. Otro perfil distinto de... Yo soy negro. Sí, sí. Y es más espiritual, toda esa cosa, ¿no? Todas esas cosas. Y me doy cuenta que cuando veo al cliente, digo, seguilo vos te lo sigo yo, porque yo no voy a conectar y vos sí, ya hablaste dos cosas y flaco sigue hablando con vos, chao, listo. Me corro del medio ni pierdo tiempo. Sí. Esto que decimos de conocer o entender lo que quiere el cliente. Yo no le voy a caer bien a todo el mundo, ni tal cual. Yo le voy a caer bien porque a ver. Soy de Universidad Central, moriste. No, tampoco, pero te quiero decir, no, a ver, pero por eso, está buenísimo y es lo mismo que planteaba Fer y yo en eso comparto, y desde que hago turismo estudiantil que lo decíamos, vos no podés caerle bien a todo el mundo y cuando vos te das cuenta que vos no reaccionaste bien con un cliente, que vaya tu colega. O sea, a ver, digo, con Ale nos pasa a veces que nosotros hablamos, che, no, dejá, seguila vos porque vos pegaste buena onda. O sea, esto tenemos que estar atentos. De entrarle. Por eso, y capaz que con el otro se abre de una forma, vos decís, me estás jorobando.
Flor, ¿qué quería decir? No, un ejemplo re cortito de que un día estaba mostrando un departamento en Puerto Norte, el 7º piso, se ve lo mejor que tenía el departamento, vos abrías la puerta y te caía al río. Era. Para vos. Claro. Y entraba y fui con otra inmobiliaria, que yo iba a mostrar el departamento, yo me había llevado al cliente, y el de la inmobiliaria se paró adelante de la vista del coche y empezó. Porque los pisos son de PVC, el cielo, y la gente estaba como. Déjame ver el río. Claro, ¿entendés? Déjame entrar y por ahí el tecnicismo está bueno saberlo para no hacer agua. Si vos lo ves que el tipo está mirando el piso, pero si quieres salir al balcón, no te le pares en el medio. Claro. Está bien, pero una cosa esto para ustedes, ¿no? Empiecen a buscar ejemplos de los errores de ustedes. Es fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Empiecen a buscar errores de ustedes, porque esos son mucho más complejos de encontrar y son mucho más necesarios de transformar. Entonces, está bien lo que vos contás, pero buscaría... Yo que no sabía los tecnicismos, pero también me quedó eso en el ojo. Bueno, por eso, pero por ahí, porque esto no es la completitud de poder, poder encontrarse en qué momento y cómo me moví frente a determinadas cosas. Compró para alquilar al final, lo puso en alquiler, ni se fue a vivir. Claro, bueno, es que por ahí a veces también es eso, es la inversión. Pero digo, vuelvo a esto, traten de mirar desde este lugar. Gente, 2 minutos y así nos vamos. Yo les voy a mandar esto, porque ya quiero que la semana que viene directamente arranquemos con las características de vendedor profesional y el sondeo. Pues miren, ahora lo veo, lo del sábado es lo que justamente quiero que charlemos. Pero quiero que terminen de leer las necesidades que aparecen en las decisiones de compra, ¿sí? Y les voy a mandar todo esto. Por favor, en un ratito, léanlo, yo les armo el PDF. Léanlo y arrancamos lo que sí, arrancamos haciendo un repaso de esto y después avanzamos con el resto de... Sí, se lo mando así, lo que hago es saco este PowerPoint, lo paso en PDF y lo leen, o sea, son las diapositivas estas. O sea, no... Una boludez. Pero digo, bueno, escuchen, eso por favor se los encargo, así hablamos todo el mismo idioma y le hacemos un lindo repaso a eso, ¿ok? Bien. Miren los videos, por favor. Gente, la semana que viene es 9 de julio. Yo no me he dado cuenta de que tengamos ese feriado. Pregunta. A ver, una opción es, porque yo querría no patearlo más para agosto, para que no se haga tan largo. Entonces le iba a proponer que hagamos el miércoles el entrenamiento, en vez del martes. ¿Es probable? ¿Votación? Bueno, vos te va igual. Está bien, no me digas que no. Que no, que lo pasemos. Claro. No, mirá el video. Claro, mirá el video. Sí, se puede mirar. Ok, dada que la mayoría puede, se cierra unánimemente. Quedamos el miércoles, si es que Mica tampoco sabe tal vez si va a estar Rosario o no, si no vendrá algún reemplazo. Y ahora le avisamos a Cintia. Entonces, miércoles 10 de julio, 8:30 de la mañana. 10 de julio, 8:30 de la mañana, puntual, por favor. Nos encontramos acá. ¿Bien? Último, ¿cómo se sienten? Bien. ¿Bien? Ok, ¿les sirvió? Ok, buenísimo, listo. Nos vemos entonces la semana que viene. Dale, gracias. Gracias, Lucas, por ese aplauso. Como siempre, No sería lo mismo.